Buenas tardes tengan todas y todos. El gobierno municipal de Comonfort, que encabeza el licenciado Gilberto Zárate Nieves, a través de la Dirección de Turismo, les da la bienvenida en esta nueva edición de Tardes en el Museo, donde reviviremos la historia de Comonfort a través de la charla El paso de los insurgentes por Chamacuero, un hito en la historia local. Agradecemos que nos acompañen esta tarde a nuestros panelistas de esta nueva charla y saludamos al licenciado en Historia, Rafael Soldara Luna. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el maestro Luis Felipe Rodríguez Palacios. Gracias por acompañarnos, maestro. Es un gusto contar con la presencia del arquitecto David Manuel Carracedo Navarro, cronista de la ciudad. Y de igual manera saludamos con muchísimo gusto al licenciado en Historia, Carlos Francisco Rojas Gómez. Muchísimas gracias, licenciado Carlos. Y bueno, damos paso con la charla de esta tarde, el paso de los insurgentes por Chamacuero, un hito en la historia local. Bien, pues muchas gracias, Angie, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta nueva edición de Tardes en el Museo. Y bueno, nada más para hacer la precisión de quiénes son nuestros invitados. Pues está con nosotros el maestro Luis Felipe Rodríguez, que es el cronista de la ciudad de San Miguel de Allende, miembro de la Asociación Estatal de Cronistas del Estado de Guanajuato, Isauro Rionda Arreguín, y también está con nosotros, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hay que decirlo, a veces uno acepta estas invitaciones así, pues así nada más, como de cuates, ¿no? No cobramos casi nunca nada, entonces eso se agradece mucho. Y también está con nosotros el licenciado en Historia, el historiador, un compañero, una persona muy querida de la ciudad de Celaya, Rafael Soldara Luna, que él es el coordinador del Museo de Historia Regional de Celaya. También gracias, Rafa, por atender estas invitaciones. Y los invitamos para platicar sobre el paso de los insurgentes en Chamacuero, pero no queríamos esta ocasión únicamente centrarnos en el paso o ser tan localistas para hablar de aquella tarde del 19 de septiembre de 1810, en la que ahora lo recordamos con la cabalgata por la Ruta de la Independencia y que aquí andan llegando más o menos entre la 1 y las 3 de la tarde. Y queríamos ver qué más pasó, qué pasó antes en la villa de San Miguel el Grande y qué pasó unos días después en Celaya, ¿no? Por eso es que están aquí. Y vamos a empezar pues así como va, ¿no? Maestro Luis Felipe, ¿qué pasa en San Miguel de Allende con los insurgentes para tratar de que todos tengamos una imagen, una idea cronológica hasta el paso aquí el 19 de septiembre y luego en Celaya? ¿Qué pasa? Y si nos puede platicar qué pasa desde el inicio, desde aquel 16 de septiembre. Bueno, lo que sabemos es en relación a varias versiones de los historiadores, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que todos hemos leído a Carlos María Bustamante, ¿no? En sus páginas en donde va narrando muchas cosas. Yo digo que muchas se las imaginó y muchas las trasnochó, porque por ejemplo dice en algún momento son, no sé, 40, 50 mil insurgentes que están atacando la ciudad de Guanajuato. Me estoy adelantando, pero digo, en algún momento grita Pípila
¿te arriesgarías a quemar la puerta de la Alhóndiga? Y el Pípila le contesta, claro que sí. Bueno, el problema que vemos es de que Alamán, que es del lado contrario, aunque no es economista, pero bueno, hace a la historia también, y nos narra esa fecha, ese hecho, de manera muy diferente. Yo me quedo con la versión que da nuestro fundador, el maestro, el doctor Isauro Rionda Reguín, en que no fue, y me van a fusilar al regreso de San Miguel, a San Miguel. No fue Juan José de los Reyes Martínez Amaro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues en primer lugar, si regresamos al ambiente que había en esa ocasión, ¿no? Riaño, primeramente, trata de defender cuando sabe que va para allá el padre de la patria, y de repente se da cuenta de que la chusma, dice él, se le va a adherir en contra, entonces se repliega y se queda en la Alhóndiga. Pero en ese griterío, en ese golpeteo de piedras hacia el techo y el edificio de lo que es la Alhóndiga, ¿se daría eso? El padre de la patria, hasta donde yo tengo idea, no estaba precisamente ahí, y no se necesitaría nada más uno, sino muchos pípilas, ¿no? Además, el Pípila en San Miguel lo conocemos nada más por un documento que también está perdido, ¿no? Pero que se dio, que dio fe de él don Antonio Pompa y Pompa, que es una personalidad, pero dio fe de que ciertamente al margen dice, a decir de quien viene a registrar su inhumación, su fallecimiento, es el que incendió en 1810 la puerta de la Alhóndiga. Es lo que dice. Y después, cuando no se tiene noticia, desapareció esa página. Entonces, en cambio, el libro de don Isauro nos da versiones de muchos autores. Y finalmente lo que da es, dice que desde su punto de vista no lo es. Y si leemos también en otro libro, en Hidalgo Íntimo, encontramos casi en las últimas páginas, en los últimos episodios de Hidalgo Íntimo, encontramos las cartas que consigue la nieta de El Pípila, en donde dice que Juan José Martínez nace en el callejón, si no me falla, de los Mandamientos, en Guanajuato. No aparece la fe no la fe de bautismo, el registro de bautismo, por lo añejo del documento, pero sí de su matrimonio con X persona y el registro de sus hijos. Entonces, después, que es para mi gusto lo más toral, la constancia que le dan diferentes personas que anduvieron en la guerra de independencia para decir, él fue. Estuvo conmigo, estuvo en mi tropa. Otro dice, yo le conocí. Y otro más dice, murió en batalla, en el encuentro en tal lugar. ¿Por qué menciono esto? Porque la historia ciertamente la conocemos como se proyectó, como una idea de crear una identidad, dado que es una falsedad que México, el país que conocemos actualmente, pues haya caído en manos de los contrarios, entiéndase los españoles,
el 19 de agosto de 1520, ¿no? Entonces, pues le ganaron a los aztecas con el apoyo de miles de enemigos de ellos por la forma como los trataban. Pero de eso a pensar nada más en el puro territorio que tenemos actualmente, sin considerar más del 100% que se quedó en manos de Estados Unidos y otros que se zafaron después en Centroamérica, pues eso es otra idea. Hecha esta consideración demasiado abundante, es ciertamente, ahí sí para mi gusto, Hidalgo un personaje que vive por el agradecimiento del pueblo por ser sacerdote, que era necesario, porque en las conjuras, que son muchas, o sea, yo ayer hacía una lista de conjuras y son, creo que como 8 las que se tienen documentadas, ¿no? Entre ellas la de los machetes y varias más. Pero a lo que iba, sí lo menciona, por ejemplo, Michelena en los datos que da en Michoacán cuando es descubierto, lo menciona ahí como parte, igual que Abasolo, y dice no vinieron ninguno de los dos, bueno, Allende, que era el amigo, no vino, pero después nos vimos en Querétaro, ¿no? Entonces, Hidalgo, desde mi punto de vista y por los documentos que yo he leído, no estaba participando. Sí era un intelectual, sí estaba a favor o en contra de la madre patria, pero era porque los Borbones, y eso pues, lo podemos comprobar en muchos documentos, se pasaron de la raya con tantos impuestos. Entonces, el país estaba más que quebrado. Y lanzarse en contra de los gobernantes, sin el apoyo de un eclesiástico, era suicida, ¿no? Y ahí lo invitan a él, y él, al responder a la pregunta tercera de su juicio militar, dice, yo no quería entrar, les dije que no, me vuelve a invitar Allende, le digo que no porque no los veo suficientes, hasta la tercera ocasión entro yo. ¿De que era un intelectual? Sí, ¿no? Pero en realidad Hidalgo pues es la figura que quienes formulan después la historia patria, que nosotros, porque yo como profesor también di esa versión a mis alumnos cuando fui maestro, pues fue Hidalgo el que hizo la independencia y bla, 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 pero a la hora de rasguñar un poquito más, así como que, caray, no todo es cierto. Bueno, maestro, pero no nos platicó qué pasó en San Miguel de Allende. A ver, Bueno, en San Miguel el Grande. San Miguel el Grande, a la que pertenecía Dolores hoy de Hidalgo. Bueno, lo que nosotros conocemos es, o que tenemos como realidad es, de que la corregidora considera a Ignacio de Allende el cabecilla de la independencia, de la conspiración, perdón. En el momento en que siente descubierta, se comunica con Ignacio Pérez, otro de los involucrados, le da el recado por el ojillo de la puerta y se va rápido a San Miguel el Grande, llega, están en una fiesta, busca a Allende, no está, pero el que lo identifica es Juan Aldama, sale, por ser también él de los involucrados, demuestra el papel, ve que es más que importante, van a casa, cambian de cabalgadura y ambos salen en la noche del 15 hacia Dolores. Llegan, se ponen a dialogar y los tres deciden
con las frases que están en la declaración del juicio militar seguido a don Juan de Aldama, ¿no? Amigos, no queda otra más que ir a coger guachupines, textual, ¿no? Entonces, llega el momento en que más adelante, digo horas más adelante, se da el grito de independencia y uno de los involucrados es don Luis María Malo, ¿no? Entonces él los invita para que pasen a la R, que era la hacienda que él estaba manejando de sus parientes, y ahí los atienden, de ahí se van a Totonilco. En Atotonilco se toma el cuadro de la Virgen de Guadalupe, el estandarte que conocemos en los libros de historia más falso que una moneda de 3 pesos, porque lo que toman de ahí es la imagen, y él lo dice Hidalgo en su declaración, y se ve, era un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y lo que consideramos, o que nos dicen que consideremos, es el estandarte que es, para mi gusto, un guión militar. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, es una obra rectangular, pero más alargada, con los emblemas a la izquierda, en la parte superior izquierda, de el reino de España, y a la derecha, el de los franciscanos, ¿no? Entonces, Atotonilco no era franciscano. San Miguel, la villa de San Miguel y el pueblo de San Miguel fueron fundados por franciscanos, pero no. Entonces, en la parte final del famoso estandarte, tiene unos triángulos a manera de un guión militar. Lo que pasa es de que lo quitan ¿cómo se llama? En enero de 1811, en la batalla tristemente del Puente de Calderón, y lo mandan como un trofeo, lo manda Calleja a España, pero lo consideran falsamente que ese es el estandarte guadalupano. ¿Qué pasa en San Miguel? Llegan a la villa, ya había noticias, desde luego, de lo que había sucedido. Eran 500, 600 hombres que se iban incorporando cada vez más ahí, pero se encuentran con que, como ya se sabía en ese tiempo, todos los puestos militares estaban a la cabeza por un español. Entonces, Allende no tenía el dominio pleno del regimiento, pero sí sabedor de ello, y además, de acuerdo con las ideas de Allende, el coronel de la Canal, Narciso María Loreto de la Canal, que era el coronel, la máxima autoridad del regimiento, él le cede a uno de sus subalternos el mando, y en ese momento él se hace a un lado. Cuando llegan a San Miguel, Hidalgo, eso también está en el proceso de Allende, dice, sí está el regimiento a favor nuestro, ¿verdad? Dice, ¿no hablaste con ellos? No. Le dice, es que ya me empecé a sentir mal. Adelántate entonces tú. Y se adelanta Juan Aldama y él se adelantan a la villa, y empiezan a ver el destorlongo que hay, ¿no? De que, pues, la gente, el pueblo sí está, pues, preocupado porque viene ya el ejército, entre comillas, y lo que hacen es, lo que ahora hacemos una representación desde hace 25 años de la entrada de los insurgentes. No entra Hidalgo hasta que se le dan seguridades de que ya todo se controló, pero en ese ínter los españoles aceptan ser prisioneros cuando se les da de parte de Allende la garantía de su vida, sus personas, su familia y sus posesiones. Entonces, dan aviso a Hidalgo, llega del otro lado de las Cachinches, en donde estaba, que es un arroyo que está ahí al sur al poniente de San Miguel, lo cruzan, entran y ya.
pero llevan a los prisioneros españoles que tenían en Dolores, los llevan a prisioneros también al Colegio de San Francisco de Sales. En ese momento, bueno, quedan resguardados ahí con la palabra de Allende de que van a ser respetadas sus vidas y sus personas. Pero después empieza Alamán, perdón, si no es Alamán, es Carlos María Bustamante, el que empieza a decir que el mismo Hidalgo se había metido a la casa del conde de Loja, y que les aventaba monedas de oro. Otra vez más falso que una moneda de 3 pesos, porque Hidalgo en ese momento estaba acompañando a Allende y Aldama para depositar presos a los señores que habían sido presos en Dolores Hidalgo. Pero al regresar hay nuevos intentos de robo. Allende se molesta, empiezan a discutir Hidalgo y Allende, y ahí empieza a fracturarse la relación que hasta entonces había habido. Esa noche, con ese tipo de incidentes, bueno, se da. Finalmente Allende, sable en mano, bueno, pues, logra tranquilizar a la gente, pero pues la zozobra no creo que haya dejado dormir a muchos. Esa es la llegada el 16 de septiembre a la villa de San Miguel el Grande. Muy bien, gracias, maestro. Y arquitecto David, ahorita nos están platicando las llegadas. ¿Cómo llega este grupo de insurgentes? Me parece que, bueno, a veces decimos ejército insurgente, pero creo que todavía no estaba bien formalizado. Pero esta tropa de gente, de rebeldes, ¿cómo llegan a Chamacuero? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Porque también, de alguna manera, es un episodio importante, pero que a veces lo tenemos en el olvido. Y lo digo porque cuando pasa la cabalgata, por ejemplo, en Camacho, o que llega aquí al centro, me ha tocado escuchar a personas que dicen, ¿y ahora qué procesión traerán? O han de ser peregrinos porque adornan de verde, blanco y rojo, o algo de la Virgen de Guadalupe. O sea, cosas de este tipo, ¿no? Si bien en San Miguel está, creo yo, que muy consolidada esta representación y la escenificación de la entrada de los insurgentes, también en Celaya me parece que tienen algo ya muy consolidado. ¿Qué pasa en Chamacuero con la entrada o con el paso de los insurgentes? ¿Cuándo se da y qué cosas sabemos hasta ahorita, arquitecto? Gracias, Francisco. Sabemos muchas cosas y cada vez sabemos más, porque como lo dice el licenciado, la historia no cambia, pero el conocimiento que tenemos de ella pues se va evolucionando. En nuestro caso hay muchas leyendas, podemos decir, o muchas cosas que son de la tradición popular o de conocimiento popular, que nadie puede decir que no hayan sucedido, pero nadie puede demostrar que sí sucedieron. Entonces se quedan ahí. La información entre los historiadores difiere mucho de todos los que han hablado de ese periodo, contemporáneos de hoy y contemporáneos de ese momento, dan informaciones que a veces son contradictorias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Simplemente cuánta gente salió de San Miguel, cuánta pasó por Comonfort y cuánta llegó a Celaya. Yo tuve la curiosidad de hacer una tabla con las fuentes que pude encontrar y diferían muchísimo. Y como en el caso del licenciado Rodríguez, yo también le atribuyo la mayor certeza al maestro Isauro Rionda. Bueno, de San Miguel entonces podemos decir o queremos creer que salieron cerca de 6,000 personas. Al frente iban los de, no sé si se puede decir de más bajo rango, los que venían a pie, más atrasito los que venían a caballo, y se dice que Hidalgo y sus gentes venían en vehículos tirados por caballos,
y venían hasta la parte posterior. Ellos salen de San Miguel el día 19, pero hay autores que dicen que el 18. El mismo Salmerón, que vino hace unos meses, afirmaba que era el 18 y se fue antes de que lo pudiéramos contradecir. No sé, él dijo que tenía unos documentos, dudo mucho que ahí se diga que fue el 18 porque la mayoría de las fuentes afirman que fue el 19. Si nos preguntaríamos, pues, ¿qué hicieron 3 días en San Miguel? Y aquí nada más pasaron un ratito y en Celaya también. Bueno, eso ya será otro tema. ¿Qué sucede cuando pasa Hidalgo por aquí? No digo que esté mal la información que se conserva en las creencias populares. Finalmente forman parte de la historia que se ha venido decantando a lo largo de los años, pero no se han comprobado. Por ejemplo, hay quien afirma que venía Hidalgo por la calle Juárez y venía Allende por la calle Guerrero, y que ahí donde se juntan estas calles ellos se encontraron felices y se saludaron y siguieron hacia Celaya. Eso yo creo que es de lo más fantasioso. Otro dato que estuvo debatiéndose fue que se decía que el cura de Chamacuero fue el primer muerto de la insurgencia, el padre José María Telles, que había sido tomado prisionero por Hidalgo y que al no quererle entregar riqueza alguna lo mandó fusilar. Algunos historiadores afirmaban eso. Ahorita, si gustas, comentamos en ese respecto. No fue así. No tuvimos el dudoso honor de tener en este pueblo el primer muerto de la insurgencia. Otra cosa, decían que en un portalillo que existía aún a principios del siglo XX, en el actual jardín principal, Hidalgo se había sentado a descansar en un pollo con Y, porque aunque era un hombre de costumbres escandalosas y hábitos exóticos, no iba a sentarse en un pollo con doble L tampoco. Eso, bueno, se dice y se afirmaba que ahí había estado sentado el padre Hidalgo. Es poco probable porque si venían al final, cuando ellos pasaron por ahí, la plaza estaba llena de gente y ya la que se juntó también de aquí nacían una multitud enorme. Otras personas me aseguraron que se habían sacrificado 100 reses para darles de comer. Y uno piensa, ¿quién cuenta con 100 reses y las sacrifica un solo día para alimentar a una bola de personas a las que además muchos veían como unos auténticos forajidos? Como quiera que sea, yo siempre me doy a imaginar cómo habrá sido el paso de toda esa gente por nuestro pueblo hace 200 y pico de años. Y debe haber sido algo fascinante. De lo que sí han recogido los historiadores fue que al único español que permaneció a recibir a Hidalgo, el comerciante Blas de la Cuesta, Hidalgo lo tomó prisionero, que tomó prisionero a José María Telles y que al padre del doctor Mora le exigió una cantidad, no él. El doctor Mora cuenta en sus escritos que un ranchero de apellido Montaño llegó, supongo que a esta casa, y le dijo a don José Antonio Servín de la Mora que le diera su aportación para la causa, y él le dio, si mal no recuerdo, 17,000 pesos, y ese mismo día o un día antes había enviado el resto de su riqueza al Templo del Carmen para que ahí se resguardara. No obstante, la generosidad con que aportó 17,000 pesos, que tengan por seguro que era un dineral, mucho más en aquel entonces, cuando llegó Hidalgo a Celaya, arrasó con todo lo que había y arruinó a la familia del doctor Mora. De este lugar puede uno decir que no sucedió gran cosa. Bueno, con ellos venía el insurgente Mariano Abasolo, que si Hidalgo no quería incorporarse a la lucha, Abasolo creo que muchísimo menos, aunque era militar y era esposo de doña Manuela Taboada, que vivían aquí enfrente. Justamente aquí, si salimos, ahí estaba su casa. O había nacido ahí Manuela y probablemente venían. Y se dice que, dicen ellos, de la testamentaría de don Antonio Rojas Taboada, Abasolo otorgó 40,000 pesos a los insurgentes. Yo creo que fue Manuela Taboada la que le dijo a Abasolo, vamos a dar esta cantidad de dinero porque de alguna forma, si Abasolo andaba en este movimiento, es evidente que simpatizaban con la causa, aunque escritos posteriores de Manuela Taboada demuestran que no simpatizaba del todo y que tenía
muchas ideas en contra del proceder de Hidalgo, sobre todo en los últimos momentos de la lucha, cuando estaban cerca de ser finalmente capturados. Pero si hacemos un resumen, creo yo, y a lo mejor esa pudiera ser ya después la conclusión, que cuando los insurgentes pasaron por aquí, hubo una aportación de riquezas que sin lugar a dudas fue muy importante para el mantenimiento de la causa, pero también una gran aportación de hombres, porque si 6,000 salieron de San Miguel y 20,000 llegaron a Celaya, por supuesto no puedo yo afirmar que los 14 salieron de Chamacuero. En el camino para llegar acá se habrán unido unos, y en el camino para allá otros que ya no eran de este pueblo, pero la mitad de esos, 7,000, 5,000, de todos modos son muchos, muchos hombres que este pueblo aportó a la causa insurgente. Hay que tener siempre en cuenta que la visión, no sé si romantizada, que tenemos del inicio de nuestra lucha, pues seguramente no era vista así en ese momento, pero algo había, y quizá no una revolución política, pero sí una revolución social que hizo que tanta gente se uniera a la independencia y en su momento apoyaron. ¿Cuántos de los que de aquí salieron estuvieron en la Lóndiga, estuvieron en Aculco, estuvieron en las demás batallas? Es muy difícil de saber. ¿Cuántos regresaron? También es difícil. De hecho, este pueblo aportó a 2 de sus hijos, al mariscal Ignacio Camargo, que consideramos que es nacido aquí en Comonfort. Ya me vio feo el Rafael Soldara, pero no es cierto. Pero hay algunas fuentes dicen que es nacido en Celaya. El profesor Plácido Santana localizó una fe de bautismo de Ignacio Leonardo Camargo e Iriarte. De eso también hay muchas cosas que comentar. Y el hermano de Manuela Taboada, Pedro Taboada, que era un muchachillo de 20 años, se unió también al movimiento. Se cree que ambos murieron ya sea en Chihuahua o en Monclova. Bueno, Camargo fue fusilado en Chihuahua y se cree que tal vez Pedro Taboada murió en Monclova. Yo tengo dudas porque en la fe de bautismo de Pedro que Francisco me hizo favor de compartirme después de que yo la había buscado durante mucho tiempo, y buscándola encontré un montón de gente de aquellos tiempos. Ahí dice que muchos años después, por ahí de 1848, se sacó copia de esa acta. ¿Para qué alguien sacaría copia de una fe de bautismo si no era el propio interesado, Pedro Taboada, que a lo mejor vino desde Monclova, le gustó y se quedó allá para sacar un documento, a lo mejor para casarse o para alguna cosa así? Pero me quedo con eso de que cuando la patria pasó por este pueblo, muchos de sus hijos se juntaron para una causa tan noble. Muy bien, y así como dijo, de pasadita, ¿no? Y de pasadita se van y entran a territorio celayense, Rafa. ¿Y qué pasa en Celaya? ¿Cuánto tiempo están? ¿Qué sucede ahí en Celaya? Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues es realmente un tema bien interesante. Yo de verdad les hago una invitación para que nos permitamos hacer un recorrido por esa ruta de la independencia en un momento que tengamos apacible, en un periodo de descanso, un fin de semana, y yo pienso que nos vamos a llevar muchas sorpresas, a reencontrarnos con comunidades, con localidades, con municipios llenos todavía de ese patrimonio que se conserva hasta la actualidad, con caminos antiguos, ahora que se ha puesto tanto en valor este tema de las rutas históricas del Camino Real Tierra Adentro o Ruta de la Plata, y que no solamente nos habla de un camino, sino de todo una región que tiene características bien interesantes. Bueno, pues yo diría que el movimiento que parte precisamente de Dolores Hidalgo es un movimiento que se va construyendo en un proceso. No todo está definido, no todos tenían la claridad de lo que iba a pasar, no todos tenían ya el itinerario perfecto, no, se van y van descubriendo y van negociando y se van de alguna manera acoplando a las circunstancias. Pues bien, al salir de aquí, prácticamente se dirigen a Celaya, ven pertinente acercarse a una ciudad
muy grande, que va a ser la cabecera de una alcaldía mayor, una de las más numerosas en población, y tenía, pues por supuesto, el cura Hidalgo y Allende la inquietud de si partir hacia Celaya o partir hacia Querétaro. Y entonces, pues deciden finalmente avanzar hacia Celaya. Digamos que parten y el primer sitio al que tocan es una comunidad que se denomina San Juan de la Vega. Prácticamente ingresan por la calle Miguel Hidalgo. Es un periodo muy corto, pero es muy interesante porque ahí el cura Hidalgo tiene una conversación con el delegado de la comunidad, Juan Mojica, si no mal recuerdo. Y bueno, pues ahí le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está Celaya? ¿Qué pasó con las autoridades? Si ve conveniente que se puedan acercar, si no es mucho riesgo. Y bueno, pues ahí este señor que primero se quiere escabullir y al final pues tiene que confesar, dice, no, bueno, pues es que los españoles y las autoridades pidieron apoyo a Querétaro, pero en Querétaro tienen miedo, no ha llegado nadie y más bien quieren salir de Celaya. Entonces, seguramente si ustedes avanzan a Celaya, pues no va a haber mucha resistencia. Algo que acaban de mencionar es muy importante. No todo está dicho. Y hemos descubierto también muchos documentos que no se habían citado, que ya se han digitalizado, nuevas interpretaciones o fragmentos o entre líneas, ¿verdad? Nos permite de pronto a las fuentes documentales conocer más detalles de cómo era la sociedad en esta región del Bajío. Entonces, bueno, pues finalmente deciden caminar hacia Celaya y prácticamente salen de ahí y arriban, pretenden acercarse a Celaya el día 19 de septiembre, pero fíjense que a similitud de la temporada actual, también era una temporada de lluvias. Entonces, pues Celaya, como ustedes sabrán, si nosotros la dividimos, ¿verdad? Del lado derecho está la zona baja y del lado izquierdo está la zona alta. Es decir, la parte derecha de norte a sur es la zona más inundable. Y hacia el poniente, digamos, o hacia el lado izquierdo, si ustedes ven un mapa de Celaya, pues es el lugar en donde se van a diseminar sobre todo los barrios, en donde se va a desarrollar el crecimiento urbano, en donde van a estar los campos de cultivo. Entonces, bueno, pues al acercarse a Celaya, pues ven que va a ser muy difícil el acceso porque el camino se encuentra prácticamente inundado. Entonces comienzan a rodear la ciudad. Ahí se demoran y ve conveniente el cura Hidalgo pernoctar el día 19 en la noche en una hacienda que se conoce como Santa Rita. Actualmente el casco de la hacienda existe, era una hacienda agrícola muy importante, muy antigua, una hacienda totalmente novohispana. Actualmente ahí se localiza una empresa, los laboratorios Senosiain, ¿verdad? Y pues digamos que hasta mucho tiempo después, con el reparto agrario, se crea una pequeña comunidad que se conoce como San Luis Rey, que es principalmente la comunidad que hace énfasis a la entrada y a la estancia del cura Hidalgo y de toda esta muchedumbre que lo va a ir acompañando. Entonces, bueno, pues ahí pasan la noche y va a ser muy interesante porque el cura Hidalgo desde ese punto va a mandar a las autoridades de Celaya una carta en donde les pide pues rendirse y permitir el acceso para salvaguardar la integridad de cerca de 72 españoles que van a traer como reos, ¿verdad? Que no van a ser precisamente de las élites, van a ser de pronto presos que fueron liberados y que los van a tener como rehenes, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser muy interesante porque pues llega el mensajero y les dice, definitivamente en Celaya no hay nadie, todos se fueron. ¿Cómo que todos se fueron? Sí, todos se fueron a Querétaro, no hay nadie, podemos entrar libremente. Y entonces ingresan el día
20 de septiembre de 1810. ¿Por qué es importante el arribo a Celaya? Bueno, de antemano se buscaba lograr más adeptos que se unieran a la causa. Se buscaban recursos, ¿verdad? Se buscaba también entrar en contacto con estos personajes claves o representativos, porque déjenme decirles que el cura Hidalgo no era ajeno a la región. Por ejemplo, lo hemos visto a él y a su hermano Mariano como benefactores de las órdenes religiosas, siempre presentes, o frecuentaba mucho a la familia que vivía en una hacienda que conocemos como Tenería, ahora es una comunidad, Tenería del Santuario. Entonces, bueno, pues para ser un poco más breve, arriban a Celaya, se van por el camino antiguo de San Miguel Octopan y finalmente llegan hacia la actual calle que lleva el nombre de Insurgentes. Ahí, pues efectivamente llega la muchedumbre, el cura Hidalgo no va a la cabeza, va hasta atrás, y en ese momento, pues prácticamente el papel se invierte. Él llega y comienza, digamos, a pasar revista, a observar toda la muchedumbre que va ingresando a la población. Hace un alto en un templo que conocemos como el Templo de San Antonio, es un barrio al norte de Celaya, se le llegó a conocer como el pueblito, ¿no?, de San Antonio, por la numerosa cantidad de población indígena. Y bueno, pues prácticamente ahí permite que pase toda la gente, coloca su imagen de la Virgen de Guadalupe junto al templo. Posteriormente ahí se construyó un monumento en el siglo XIX, por ahí de 1886, por este escultor Longinos Núñez. Y bueno, uno de los personajes al que buscan es al arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Una de las versiones o de las crónicas precisan que Tresguerras se había comprometido a hacer algunos cañones. Y bueno, pues Tresguerras no aparece, ¿verdad? Para ese entonces ya era maestro mayor de obras. El Templo del Carmen de Celaya ya había sido inaugurado, ya había sido dedicado, ya tenía 4 años de abrir sus puertas para el servicio, para el culto, y él era ya un servidor público. Entonces, pues fue muy cauto de salvaguardar su integridad. Seguramente se fue también a Querétaro, no lo sabemos, pero no apareció por ningún lado. Pero bueno, ingresan a la plaza principal y desde un lugar que conocemos como el Mesón de Guadalupe o el Hotel Guadalupe en el jardín principal, el cura Hidalgo arenga desde el balcón central. Y ahí pues se dan varios acontecimientos. El primero de ellos, accidentalmente se detona, ¿verdad?, una pistola y muere accidentalmente una persona, y bueno, pues de ahí deriva estos datos pioneros, la primera víctima del movimiento por un descuido. Y luego la segunda, pues que también el cura Hidalgo estuvo repartiendo dinero y eso propició el primer disturbio y un saqueo en las primeras accesorias o tiendas de la plaza principal. Y luego, bueno, pues después de esta invitación del cura Hidalgo para unirse a la causa, pues prácticamente los primeros, los cabecillas se hospedan en este mesón. Es muy interesante porque si ustedes caminan sobre la calle Miguel Hidalgo, y no solamente es una característica de Celaya, sino de varias poblaciones del estado de Guanajuato, pues va a ser, digamos, el camino real o la calle principal antigua o la más antigua. Y en torno a ella, pues vamos a encontrar los mesones, los corrales de posada. Entonces, bueno, imagínense que en todos estos sitios, pues prácticamente fueron alojados de manera de pronto improvisada, incluso por los portales de toda esta muchedumbre. Cuenta la historia que prácticamente de la noche del 20 al 21 y de la noche del 21 al 22,
prácticamente se desarrolló una logística para invitar a las personas que vivían en las rancherías, en las comunidades, en torno a los centros de trabajo. Estamos hablando de cerca de 17 haciendas agrícolas y cada una de ellas tenía sus comunidades, ¿verdad? De trabajadores acasillados, de comunidades externas. Entonces, bueno, eso propició que se unieran a la causa y prácticamente el día 22 de septiembre el cura Hidalgo pues decide hacer una sesión de ayuntamiento, aprovechando la presencia de dos integrantes del cabildo que no huyeron, y entonces pues este cabildo, de alguna manera improvisado, legitima o reconoce los primeros nombramientos militares. Al cura Miguel Hidalgo se le otorga el nombramiento de capitán general, a Allende de teniente general, ¿verdad? Y comienzan también pues otros de los colaboradores a ser nombrados como mariscales de campo. Esto es muy importante porque prácticamente durante la estancia en Celaya se va construyendo mejor la logística, la estrategia, se va reconociendo el estatus de autoridad de los colaboradores de Hidalgo, comienzan las diferencias, por supuesto, y también es cierto que pues sí va a ser muy importante la vinculación o la unión a la causa de muchas personas. Los censos que existen en Celaya nos lo indican. Hay una merma muy considerable de hombres, fíjense ustedes, en el año de 1810, prácticamente durante los 11 años que dura la guerra. Y algo que les ha interesado mucho a los historiadores es trabajar el tema de las guerrillas. Es decir, no solamente durante este paso del cura Miguel Hidalgo por estos territorios fue importante en nuestras comunidades, sino que también hubo personas que mantuvieron resistencia después de 1810 hasta que se consuma la independencia en 1821. Y ahí tenemos pues muchos nombres de pronto no tan renombrados, pero que a quienes debemos, digamos, todos estos procesos de tensión y de resistencia. Entonces, bueno, pues digamos que en la mañana del día 22 de septiembre se otorgan estos nombramientos y esto va a ser muy importante porque pues prácticamente cuando el cura Miguel Hidalgo envía más adelante la carta para que se rindan los españoles en Guanajuato, precisa, ¿verdad?, que es en Celaya, en los campos, en donde la muchedumbre le da ese carácter a él como cabeza de este movimiento. Y bueno, pues prácticamente este es el episodio en Celaya. Sí logran durante su estancia buscar un importante botín, lo encuentran en el convento de El Carmen de Celaya, pues se une también un hermano lego de San Juan de Dios, que prácticamente se convierte pues en el primer cirujano o en una persona que les va a asistir en cuestiones médicas. Y en el Templo del Carmen, bueno, pues hay toda una crónica muy interesante, ¿verdad? Se precisa que abrieron todas las lápidas, prácticamente saquearon el templo y el convento, y sí existe una crónica en la Orden de los Carmelitas, que fue en el claustro bajo, en donde tenían escondido pues algunos bienes de algunos bienhechores y también pues una importante cantidad de dinero de la hacienda de San Elías, que actualmente pues es una comunidad muy importante de Celaya. Entonces, bueno, pues prácticamente sí también fue importante Celaya en el botín y en la cantidad de personas. También, pues es muy difícil dar por asentada una cantidad, pero se habla, en el caso de los historiadores, de haber llegado a Celaya 20,000 personas y de haber salido de ahí 50,000. También se nos hace una cantidad muy desmedida, pero seguramente nos da un poco la idea o la escala del doble de personas, quizá,
que pudieron haber salido de Celaya con respecto a las que llegaron, en razón a la cantidad de personas y de comunidades que integraban la población de Celaya. Entonces, bueno, pues prácticamente ellos parten de igual manera por la calle Miguel Hidalgo. La calle Miguel Hidalgo es una calle que atraviesa a Celaya de oriente a poniente. Entonces, hacia el poniente se convierte o la conocemos como la calle Prolongación Miguel Hidalgo. Hay un momento en el cual, cuando llega a la vía del ferrocarril, el camino prácticamente se pierde. Pero prácticamente caminan por ahí hasta llegar, pues naturalmente, hacia Salamanca, hacia Irapuato, rumbo a la ciudad de Guanajuato. Bien, tocas un tema que quiero traer a la charla y es la cuestión de los dineros y las tropas. Que bueno, ya ahorita más o menos nos platicaron. Pero ¿qué pasa con el dinero para ahorita que están los tres, tratar de hacer ese ejercicio que a lo mejor, que ya hizo usted con la cantidad de gente, pero hacer este ejercicio del dinero, si lo pudiéramos hacer? ¿Cuánto tienen en San Miguel el Grande? ¿Hay familias que los apoyan o es robo o saqueo? ¿Cómo le hacen ahí para financiar esta campaña? ¿Eso lo sabemos o se tiene conocimiento? Y bueno, después la misma pregunta me gustaría que nos platicara, arquitecto, ya aquí en Chamacuero, porque aquí pareciera que uno dice como que es una cosa voluntaria, ¿no? Incluso hay quien dice, doña Manuela Taboada donó, ¿no? Si nos pudiera iniciar platicando esta cuestión de los dineros, maestro Luis Felipe. Bueno, lo que deja, y tristemente se perdió en un intento de hacer un museo histórico, es la carta que deja, más bien el recibo que deja Allende de la cantidad de 2,000 pesos. No recuerdo exactamente, no creo que sea cerrada la cantidad, deja la cantidad que había ahí de dinero de parte de la villa, y es el dinero que él dice que repondrá, ¿no? Y tristemente ese archivo que pretendió ser un museo sanmiguelense, cuando Felipe Cosío del Pomar lo hace de muy buena gana. La mayoría de los sanmiguelenses proporcionaron muchas espuelas que habían sido hechas para don Ignacio de Allende y que estaban con las iniciales de él, espuelas de plata, y varios objetos así, ¿no? Pero respecto al dinero, él deja un recibo ahí, obviamente diciendo que lo toma prestado para la causa y que será para el pago de los emolumentos que tendrán que pagarse bajo el compromiso que había hecho Hidalgo de darles a cada quien una cantidad, a los que fueran con caballo y espada, y a los que fueran solamente con una hoz, o que participaran con menos instrumentos militares, ¿no? Pero sí, es lo que deja ahí. Sí hay la acusación de que la gente, bueno, pues empieza a hacer despojo y medio de las diferentes tiendas, ¿no? Y es en donde empiezan los conflictos entre Hidalgo y Allende, ¿no? Entonces, Hidalgo dice, señor cura, lo que hemos avanzado se acaba de perder, ¿sí? Porque esto no se puede. Yo soy de la idea de que apartemos a la gente que puede ser aprovechada en la milicia y dejemos al pueblo a un lado, ¿no? Y en cambio Hidalgo tenía una idea muy diferente. Él confiaba más en la cantidad, ¿no?
bueno, se vio en los diferentes combates. Ahí hay también una carta, no da el autor de dónde tomó esa frase, pero cuando hace el día 17, por las diferentes intenciones de robar las casas, yo lo entiendo, bueno, pues si iban ahí los domingos a abastecerse y llegaban y encuentran esto, pues entonces pues las tiendas estaban repletas de mercancía. Entonces, sí roban la princesa, que es la que la mayoría de los historiadores documenta, que está ahí frente a la Casa de las Conspiraciones, pero simplemente dice que estuvieron robando y que la despelucaron totalmente, pero tratan de abrir también la tienda del señor Lambarry, que está frente al Templo de San Francisco, y a esa sí llega rápido Allende y a Hidalgo, pero Hidalgo tratando de convencer a Allende de que les permita hacerlo, ¿no? Porque por los 300 años de dominio que tenían y todo, y el otro diciendo eso no se debe de permitir, eso es reprobable y no lo voy a tolerar, y menos en San Miguel. Entonces, deben haber llevado no solamente lo que pudieron haber sustraído en San Miguel, sino lo que ya llevaban de Dolores, ¿no? Yo hice una entrevista en alguna ocasión con alguna persona que me asegura en dónde lo dejaron, ¿no? Que es en la Casa de las Conspiraciones, en donde él trabajó muchísimos años, y en donde también extrañamente, pues ese patio que tenía, ¿qué diré? Un pequeño cobertizo, pues ahí supuestamente habían dejado los objetos de oro y de otro valor, ¿no? Entonces, que llevaban. Pero el dinero como metálico sí lo toman de la casa de gobierno, pero eran 2,000 y tantitos pesos. Eso es lo que sale en metálico de San Miguel. Bien. 2,000 y tanto. Y en Chamacuero, Mira, vamos a mucho más. Pero el fragmento que yo decía, el doctor Mora dice, Mora habla de él en tercera persona. Mora ha nacido de una familia muy decente y que ha tenido su fortuna en el estado de Guanajuato y pueblo de Chamacuero. Cuando empezó la insurrección, un ranchero llamado Montaño se presentó de parte del cura Hidalgo en casa de su padre, entre paréntesis don José Ramón de Mora, y comenzó por hacerse entregar 18,000 pesos para salvar otros 73,000 que quedaban en casa. Se trasladaron a Celaya y depositaron en el Carmen, de donde los tomó Hidalgo, arruinando en un día completamente la familia de Mora, a la cual pertenecía a lo menos la mitad de esas cantidades. Sin embargo, cuando todo el mundo se ha hecho pagar tal vez más de lo que le habían quitado, la familia de Mora nada ha reclamado de lo que perdió, y ni aun siquiera se ha ocupado de hacerse reconocer el todo ni en parte de esta deuda. Este último párrafo lo menciono porque, bueno, 73 más 18 pues nos da 91,000 pesos nada más de la familia del doctor Mora, y 40,000 de Manuela Tahuada son 131,000 pesos contra 2,000 de San Miguel. Fíjate, era una población más grande y llena de españoles. Menciono el último párrafo porque sí, preguntabas tú si fue voluntario. En el caso del doctor Morán, yo creo que de ninguna manera, o era una estrategia, pues le damos 18 para que nos respete 73, pero ninguna de las dos. Y en el caso de Manuela Tahuada, yo pienso que sí, un poco a la fuerza, pero Abasolo andaba ahí como uno de los dirigentes, y el padre Hidalgo
le extendió un pagaré que sobrevivió muchos años y los descendientes de Manuela, los descendientes de su hijo Rafael Abasolo, Ana Galván se llamaba, esposa de uno de sus descendientes en línea directa, le presentó ese pagaré a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz lo pagó. No sé si con muchos intereses, no sé con qué tipo de cambio, pero se entiende que en el centenario del inicio de la independencia, pues Porfirio debe haber entendido, es un gran honor decir que mi gobierno es descendiente del gobierno primigenio del padre Hidalgo y por lo tanto reconocemos esa deuda y la pagaron. Ese fue el manejo, creo yo, de estos dineros. Uno se pregunta, pues, obviamente para un movimiento de tanta gente se requiere mucho dinero, pero si en unos lugares llegaban y tomaban el dinero, no se espera que lleguen y compren las cosas que estarían todavía más a la mano. Es algo complejo. Igual arrebataban las armas o igual las compraban o las mandaban fabricar. Es difícil saber hasta qué punto se invertían en eso, esos recursos, o se escondían o se guardaban para un uso posterior. Tampoco creo que los hayan ido cargando todo el trayecto hasta Chihuahua, no sé. El caso del español Blas de la Cuenta seguramente habrá aportado algo, pero eso sí, no existe testimonio. De lo que se sabe es que se lo llevaron prisionero y el historiador Carlos Errejón decía que cuando la Alhóndiga fue tomada por segunda vez, ahí sí por el populacho, porque sabían que se aproximaba Calleja a tomar la ciudad, hicieron una matazón similar a la del 28 de septiembre, y ahí murió el español Blas de la Cuesta, que había vivido muchos años aquí en Comonfort. Incluso hay documentos por ahí de algunas transacciones y reclamos, cosas cotidianas de él que vivía aquí en nuestro pueblo y era español peninsular. Bien, gracias. Y Rafa, ¿qué pasa en Celaya con el dinero? Bueno, nos comentaste que hubo un saqueo en el templo, bueno, en el Carmen. ¿Hay constancia también? ¿Habrá alguna aportación por parte de los miembros del Cabildo que se quedaron? Sí, bueno, pues también en Celaya, digamos que les dio tiempo para esconder el capital en oro, en plata, objetos de valor, y más bien el botín son en especie, y de manera pues muy abrupta, pues esto que encuentran como resultado del saqueo en el convento de los Carmelitas, y se precisaba en 40,000 pesos, que bueno, pues era una cantidad moderada para una ciudad tan grande, tan compleja. Pero fíjense que esto también da pauta a esta leyenda urbana de la creación de los túneles, porque resulta que durante la guerra, digamos, se comienza a hacer unas zanjas en las primeras cortaduras de las calles, es decir, en los primeros trazos de las calles. Entonces comienza a aislarse la ciudad a través de zanjas, que después de la Guerra de Independencia prácticamente son techadas o abovedadas. Y es muy interesante porque dentro de la leyenda urbana, del de boca en boca, a eso atribuyen el que pues se hayan conservado estos espacios, generando una especie de circuito que originalmente aislaba la ciudad. Es interesante porque incluso pues los diseños arquitectónicos o de la mancha urbana son muy peculiares. La Celaya antigua tenía callejones, ¿verdad? De Celaya, las calles eran muy angostas. Entonces por ahí algunos urbanistas han sugerido que también tenía una función defensiva. La diseminación, por ejemplo, de los barrios en toda la periferia, y particularmente los que iban hacia el norte, hacia el sur, como era San Antonio, como era San Miguel, pues eran muy numerosos, y esto también fungía como un esquema defensivo. Estamos hablando de una comunidad española que eran los propietarios de un esquema de producción muy importante y que tenían bienes, pues no solamente en la cabecera, sino que prácticamente se movían mucho en el territorio y de pronto incluso hasta desaparecían porque
estaban atomizados en la capital, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo. Hay algunos aspectos interesantes. A nosotros, por ejemplo, al estar tanto tiempo en el Museo de Celaya Historia Regional, nos ha interesado también adentrarnos en los objetos. Todavía, ¿qué objetos se conservan? Por ejemplo, en Celaya todavía se conserva una Virgen de Guadalupe que originalmente estuvo en el oratorio del Mesón de Guadalupe, donde pernoctaron los insurgentes. El edificio fue comprado, fue destruido, fue reconstruido, lo único que se conserva es la fachada, pero la pintura la entregaron en donación a la Casa de la Cultura y bueno, es una reliquia que conservamos en el Museo de Celaya Historia Regional, ya está perfectamente restaurada y bueno, pues hay un dictamen muy interesante sobre su manufactura. También es interesante reconocer que el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras llegó a retratar al cura Miguel Hidalgo. Entonces hay un retrato que se publicó, si no mal recuerdo, por don Rafael Zamarrón y Arroyo, y también aparece una serie hace poco tiempo, yo creo que han de ser unos 4 años, que nos llamaron por teléfono de Tijuana, una persona que falleció, la abuela, que la señora era originaria de Celaya, bajaron al ático de la casa y encontraron una caja con una serie de pinturas, y las pinturas hacían alusión a la vida de un fraile carmelita que fue simpatizante del movimiento de independencia. Pero lo interesante es que son retratados diferentes pasajes de la vida de este fraile carmelita representando a los insurgentes. Y pues ahí aparece el estereotipo no tradicional de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Sino el de una persona delgada, un poco más joven, y el autor de estas pinturas pues es el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Entonces, bueno, poco a poco también se van dando de pronto nueva información que nos permite adentrarnos al conocimiento. Y fíjense que hace tiempo también nos permitimos consultar la colección de fotografías de Luis del Castillo Ledón. Él fue historiador y también director del Museo Nacional de Historia, ¿no? Y hizo un libro, algo así como La Ruta del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, ¿verdad? Y fíjense que no todas las fotografías de todo el registro fotográfico se publicaron. Entonces, en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, se conserva la totalidad de las fotografías. Sería muy interesante revisar si hay alguna desconocida de nuestras localidades, ¿verdad? Entonces, bueno, son algunas pistas de pronto que nos permiten seguir profundizando en estos temas. Pero sí, en resumidas cuentas, fueron alrededor de 40,000 pesos. Bueno, pues si hacemos la comparativa, en estos primeros días, ¿de dónde salió más dinero? De Chamacuero. Bueno, eso por un lado. Esta cuestión de los datos nuevos o de los datos interesantes y curiosos es también importante para este tema. Casi vamos a ir cerrando esta primera parte y después, si hubiera alguna o dos preguntas, que es la dinámica. Pero es interesante esto de los nuevos documentos, la nueva información, ¿no? Por ejemplo, de Blas de la Cuesta, como el arquitecto ya lo mencionó, hemos estado encontrando más información. También hay una exigencia de parte de un vecino del Rincón del Purgatorio en los años 40 del siglo XIX, pidiendo al Estado, al gobierno del Estado, que le apoye económicamente porque sirvió en la guerra. Eso, por ejemplo, fue sorprendente de alguna manera porque nos da cuenta un poco de lo que menciona, de la cantidad de gente que ya se unió en esta zona, Chamacuero, Celaya, ¿no? De muchas labores, haciendas, rancherías, donde había mucha gente, mucha mano de obra y mucha gente para la guerra.
Otro personaje también, esta cuestión de las guerrillas, un personaje de la congregación de Orduña, que fue líder guerrillero, que no me acuerdo ahorita del nombre, pero bueno, que nos van dando cuenta de otras cosas. ¿Cuál sería, para dejar ya para cerrar esta primera parte de intervenciones, antes de las preguntas del auditorio, cuál sería para ustedes lo fundamental o la parte importante de su población? Y esto lo quiero decir un poco alejándome quizá del historiador frío, sino más bien de hombres que investigamos en nuestros pueblos y que esas investigaciones ayudan mucho para la identidad de la gente, ¿no? En ese sentido, ¿qué sería lo destacable, lo importante, o lo que ustedes dirían, esto hizo o esto sucedió en San Miguel, esto hicieron los sanmiguelenses de aquel 1810? Maestro. Solo para aclarar el dato de ese rato, consulté ya el libro y dice 2,900 pesos es el recibo de ella. Ok, digo, no varía gran cosa, pero bueno, es la cita textual. Yo creo que es muy importante para los sanmiguelenses un libro que escribe el jefe político en 1852, porque nos da una imagen de Ignacio de Allende más personal, más directa. Gente que todavía lo conoció, digo, porque pues si él ciertamente había nacido en 1769, entonces, bueno, pues alcanza a tener todavía algunos conocidos, ¿no? O gente que de primera mano escucha versiones de él. Era una figura muy bien vista en San Miguel, como por ejemplo la familia de la Canal, ¿no? Que no hay por dónde poder criticarla, ¿no? De igual forma, Allende muere, sus padres mueren jóvenes, algo pues normal en aquellos años, ¿no? Pero, por ejemplo, los señores de la Canal mueren de 50 años él y de 47 ella. Primero ella una semana antes y él en su hacienda de Landeta una semana después. Qué tristeza. Entonces, sí, el recoger ese tipo de testimonios, como dijiste ya, es rico porque nos permite formarnos una idea menos, ¿qué diré? Menos afectada por el delirio de los historiadores de que si no está en un documento no existió, ¿no? Pero existe en los cronistas la idea de dar entrada a ese tipo de situaciones. Y claro, con el cariz de cronista que tienen ustedes, lo enriquecen, ¿no? Enriquece esa parte. Y creo que el libro que hace, decía el jefe, el licenciado Benito Abad Arteaga, nos da mucha luz acerca de la imagen que tienen los Allende. Una familia que si bien se quedan huérfanos los más chicos muy pronto, permiten ver a una familia que si bien poderosa económicamente, no es de las más poderosas, pero sí de las más apreciadas, sobre todo por el carácter jovial de Allende, ¿no? Voy a decir algo que a lo mejor alguien también va a ofender, ¿no? Noviero, ¿no? Entonces, sin embargo, también
no hay forma de criticarlo después de que a los 52 años se casa con una viuda, ¿no? El señor Aldama, y que antes de un año queda viudo. Sin embargo, él, a partir de su matrimonio, no vuelve a saberse ninguna tropelía sentimental, ¿no? Lo que sí sucede anteriormente. Pero yo creo que nos deja un buen sabor la imagen de los Aldama, de Allende y de varios otros personajes que, aunque no suenan igual, pero sí pertenecieron a la élite, porque cuando llegan a San Miguel el 16 de septiembre en la prácticamente noche, no había la certeza de que se pudiera unir el regimiento a los insurgentes, porque aunque Allende tenía mucho peso, todos los jefes eran peninsulares, ¿no? Entonces, hasta que Allende les habla muy fuerte, los amenaza, y ya entonces entran en razón de que pues están del lado bueno, vamos a decir, ¿no? Entonces, creo que es muy importante retomar esas historias, decía el arquitecto, esas leyendas urbanas que existen en nuestros pueblos, pero que tienen algo de fundamento, ¿no? Gracias, y vamos a cambiar un poco la dinámica para cerrar con el cronista de la casa, Rafa. ¿Qué pasa en Celaya? ¿Qué nos puedes decir para cerrar? ¿Cuál es la importancia de Celaya? Bueno, pues definitivamente Celaya se convierte en un lugar estratégico de planeación, de logística. Es un momento en el cual yo capitalizo dos cosas. Por un lado, ese poder de convocatoria de tanta gente que se une y que anima anímicamente, digamos, a quienes encabezan este movimiento para avanzar a Guanajuato. Y la segunda, pues es pues la materialización de esa organización, sí muy incipiente, porque pues no está adiestrada la gente, no está capacitada de pronto, dicen los cronistas, de una manera muy improvisada, con lo que podían, pues con eso se armaba, ¿no? Pero el hecho de tener ahí, de concretarse los primeros nombramientos militares, es lo que le da un carácter de ejército insurgente, muy incipiente, repito, pero nos habla mucho ya de esta estructura, de esta función, de ese estatus de autoridad del cura Hidalgo, de Allende y de los principales colaboradores. Y a mí me gustaría pues dejarles una pequeña invitación. Actualmente podemos también, decían en una capacitación que tuvimos hace mucho tiempo, que muchas veces a lo largo de nuestra vida siempre estamos buscando cómo cubrir necesidades de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras comunidades, pero nunca nos damos a la tarea de hacer algo para nosotros. Yo les invitaría a hacer su propio árbol genealógico, porque de pronto desconocemos de dónde venimos y a lo mejor tenemos un ascendente que ni siquiera nos pasa por aquí, que pudo haber participado en la guerra de independencia. Hay muchas familias todavía en estos municipios que ya existían hasta antes del movimiento de independencia. Y fue un movimiento que impactó pues prácticamente a todas las sociedades. No fue un movimiento ahí como incauto, de revoltosos, y no, realmente generó un impacto, una situación completamente que trastocó la realidad de las comunidades. Y esto, bueno, lo traigo al presente porque pues encontramos mucha movilidad regional, es decir, son las mismas familias, pero pues de estar en Guanajuato en un siglo, se van a San Miguel de pronto al final del siglo y llegan a Celaya, y no, sería muy interesante también tomar
¿cómo le llaman esto? Una muestra genómica, una cosa así, porque vamos a encontrar muchas similitudes y yo creo que de ahí deriva también muchas características que tiene nuestra gente. Y bueno, pues con esto también, pues aprovechar estos recursos o estas plataformas gratuitas en internet que nos ayudan a investigar sobre nuestra genealogía y pues por supuesto también hacer investigación histórica. Efectivamente ahí pudimos consultar plenamente la fe de bautismo de Ignacio Camargo, que efectivamente fue originario o nació aquí en Chamacuero. Entonces, bueno, pues esa sería la invitación y los puntos importantes. Celaya tuvo una segunda estancia del cura Hidalgo. Después de regresar de la Ciudad de México, comienza a reconstruir la logística, ¿verdad? Y es en la hacienda de Juan Martín. Es una hacienda que se localiza al sur del municipio y más o menos ahí permanece como unos 5 o 7 días. Y bueno, con Allende comienza a reconstruir la estrategia. Y bueno, pues todavía sigue el itinerario, ¿no? Hasta que son perseguidos y fusilados. Pero bueno, esto nos habla de la simpatía que tenía el cura Hidalgo, de lo bien que conocía la región y por supuesto también pues de este aprovechamiento pues de su amistad que tenía con las élites de su época. Muchas gracias, Rafa. Ahora sí, arquitecto. Mira, hay varias formas de analizar esto que interesantemente preguntas. Ya dijimos que la cantidad de recursos que Chamacuero aportó pues es desproporcionada en comparación de sus humildes vecinos, pero también la cantidad de gente, ya lo hemos mencionado, y mira, qué interesante que haya testimonio, documentos de gente que participó, más allá de lo que podemos suponer de los que volvieron. Esto en cuanto a las personas que anónimamente se sumaron. De los que no fueron anónimos, sabemos que Pedro Taboada se sumó al movimiento, pero no se sabe, no hay testimonio de que haya hecho mayor cosa. El que sí fue muy importante fue Ignacio Camargo, que nada menos fue él el que entró en la Alhóndiga a dialogar con el intendente Riaño. Y a la distancia uno piensa qué valor tan grande para irse a meter a la boca del lobo. Se supone que mandaron a Abasolo y a Camargo. Y en sus testimonios, cuando es aprendido a Abasolo, él dice que se fue a tomar chocolate. Hoy se oye muy medio cursi y hasta afeminado, pero bueno, era una época, una costumbre en aquella época. Si yo hoy le digo al licenciado, oiga, vamos a tomarnos un chocolate, sí, como que se oye medio fuera de lugar, en vez de un café o un tequila o algo así. Pero a comparación de Abasolo, que ya dijimos era muy pacifista, Camargo sí entró a la Alhóndiga y después regresó para atacarla. Fue nombrado mariscal porque se distinguió en varias batallas hasta su fallecimiento al ser capturado en Acatita de Baján con todos los demás. Muy interesante es también la actitud de doña Manuela Taboada justamente para salvar la vida de su marido. Si fue el único de los capturados que no fue pasado por las armas, mucho fue por su labor en la que él salvaba a muchos españoles de ser asesinados quizá por órdenes del propio padre Hidalgo, y mucho fue por las gestiones que hizo Manuela Taboada, hablando con quien podía hablar, hablando con quien lo escuchaba y conseguir que no fuera fusilado, sino que fuera condenado a destierro. Y ya como un amoroso epílogo, ella se fue con él al destierro. Estuvo en la misma prisión en Santa Catalina de Cádiz y lamentablemente pues estaba condenado a 10 años de exilio. No pasaron esos 10 años, murió unos cuantos años después y ni siquiera su cuerpo pudo regresar a México. Ese es, digamos que el peso, pero en el otro aspecto es importante para nosotros hoy en día, porque al saber que un hecho histórico tan importante y de esta trascendencia sucedió en nuestro pueblo, por un lado pues nos despierta el orgullo de ser chamacuerenses y por otro lado nos hace interesarnos
en nuestra historia y en, como bien lo planteaste, no solo en lo que pasó aquí, sino lo que pasó antes y lo que pasó después. En ese sentido, me permito recomendarles 3 libros. Uno se llama, ojalá no lo cite mal, se llama Carreta de 2 caballos, maestro. Y todavía tiene, ¿verdad? Por ahí, del profesor Indalecio todavía se consigue, es muy interesante. Es una novela sobre Manuela Taboada, precisamente. El otro, ya que hablaba el licenciado Rodríguez de desmitificar nuestra historia, es una novela que se llama Los Pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia, que a pesar de toda la ficción y el tratamiento chispeante y cómico que tiene, hay 2 hechos que a mí me parecen hipótesis muy probables. Uno, que nos dice que los insurgentes se regresaron de la Ciudad de México porque a nadie se le ocurrió ir a verificar si el camino estaba libre, pudiera ser. Y la otra, que en realidad en la Alhóndiga dispararon un cañonazo para tumbar la puerta. Él lo dice en el tono con el que hace la novela, pero es muy interesante y desmitificador. Y desmitificador no porque estemos en contra de la historia que hemos aprendido desde niños, sino porque nos permite acercarnos un poco más a la realidad de lo que pudo haber sido la forma en que se percibían los sucesos históricos en ese momento. El último es este, si lo consiguen por ahí, no se consigue ya, Chamacuero 1810 de un servidor, pero lo pueden descargar gratuitamente en la página que se llama chamacueromexico.com, ahí lo encuentran. Si se esperan 2 meses, hay una actualización, una segunda edición, precisamente por el material que hemos encontrado al respecto. Muy bien, pues así concluimos esta primera parte. No sé si tengamos alguna pregunta, algún comentario de parte del auditorio. ¿Algo que quieran compartir, comentar, sugerir? De Soria. Tenía que ser paso obligado, ¿no? Pues sí, Soria, seguramente aquellas tropas pasaron por un costado, por ese camino. Ahora la cabalgata pasa a Escobedo. Pues, Palma Escobedo no existía. Pero bueno, Soria no era muy grande, pues, ¿no? Pero además del molino, había unos cuantos caseríos que también había alrededor, que ya el ranchito de Soria, que no es el mismo ranchito de Soria que llamamos ahora, sino las casas, pues seguramente de los trabajadores, pero pues nada más. No, digo, también a los sorianos les gusta mucho decir que por ahí pasó Maximiliano, bueno, sí pasó, pero les gusta decir que pasó a la casa, que Porfirio Díaz pasó a la casa, que, bueno, una serie de personajes. Y no digo que no, pues, pero en este caso en particular, por el mismo itinerario que ya nos han platicado, que van a San Juan de la Vega, que después a Santa Rita, pues no, en Soria debió haber sido el paso nada más. Por cierto, también, hablando de cosas así, dicen que como pasó por Melgar, y que Melgar era de los Rojas Taboada, pues también ahí pasaron, pero no nos consta que hayan entrado ahí a tomarse un chocolate. ¿Sí? Gracias a usted. Bien, pues si no, vamos a invitar al director de turismo, Raúl García Morales, para que haga entrega de unos reconocimientos a tan distinguidos visitantes que tuvimos esta tarde en el museo, aquí en la que fue la casa del doctor Mora. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Bien, buenas noches. Desgraciadamente, por circunstancias fuera de control, hace 8 días se suspendió esto y ahorita casi toda la plantilla del personal anda en labores
y como amenazaba lluvia, todo nos fue en contra. Estuve escuchando con mucha atención, yo tengo muchísimas preguntas y tengo y mi hipótesis, ¿verdad?, como chamacuerense, pero ya no hay tiempo. De alguna manera vamos a hacerles entrega de un reconocimiento. El gobierno municipal de Comonfort otorga el presente reconocimiento a través de la Dirección de Turismo, otorga el presente reconocimiento a el maestro Luis Felipe Rodríguez Palacios por su participación en el evento Tardes en el Museo, ciclo de charlas, con la charla El paso de los insurgentes por Chamacuero, un hito en la historia local. Jueves 11 de septiembre de 2025, firma el licenciado Gilberto Zárate Nieves, presidente municipal. Y este reconocimiento dice: el gobierno municipal de Comonfort, a través de la Dirección de Turismo, otorga el presente reconocimiento al licenciado en Historia Rafael Soldara Luna por su participación en el evento Tardes en el Museo, ciclo de charlas, con la charla El paso de los insurgentes por Chamacuero, un hito en la historia local, jueves 11 de septiembre de 2025, firma también el licenciado Gilberto Zárate Nieves. Es para mí. Bien, gente de casa, van a hacer una colección de este tipo de reconocimientos. Ya llevas, ¿qué? 9, 10. Arquitecto, muchísimas gracias por estar constante y pendiente de este tipo de actividades que nos ilustran a todos. Y Carlos Francisco, uno más para tu colección. Muchas gracias por el entusiasmo y gracias por estos invitados de lujo. Un pequeño recuerdo de Tardes de Museo, para el café mañanero, para el chocolate.